Queremos darle la bienvenida a este espacio que se llama Un Encuentro con Dios, donde estamos siendo edificados y estamos recibiendo la palabra de Dios para que nuestras vidas crezcan y produzcan fruto. Quiero que vayamos a la Biblia, al Salmo número 144. Dice el Salmo 144: Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces, nos dice la Biblia, el salmista, nos está hablando el salmista David, que bendito sea Jehová, que es su roca. Y después de bendecirlo, él está diciendo que Dios ha hecho cosas en él y por él. Dice que adiestra sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. Qué interesante esto que el salmista está planteando allí para su vida, para mi vida, para usted y para mí. Entonces, hoy bendecimos a Dios porque Él es el que adiestra nuestros dedos, adiestra nuestras manos. Dios tiene el poder y la autoridad para hacer todo eso con usted y conmigo. Y entonces en este día, domingo 15 de febrero del 2026, queremos decirle eso a Dios, que estamos agradecidos con Él, porque Él es nuestra roca, porque Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Bendecimos a nuestro Dios, le agradecemos a Él por su fidelidad y por su misericordia. Amado Dios, gracias por este espacio, gracias por este tiempo. Gracias por lo que hoy tienes preparado para mí. Te quiero agradecer, te quiero bendecir, te quiero exaltar y quiero glorificar tu nombre. Gracias, Dios, porque eres bendito, porque eres mi roca, porque adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y hoy estoy inmensamente agradecido contigo porque ha sido una semana en la cual has sustentado, has sostenido, has sido bueno y has sido misericordioso. Y te agradecemos y te bendecimos y te exaltamos y te damos a ti toda la gloria y todo el honor que solo tú te mereces. Queremos cantarte, queremos alabarte, queremos adorarte y a través de esta canción, ¿qué tal si le decimos a Él que queremos más de Él, que lo necesitamos, que anhelamos su presencia, su guía y su dirección en medio de nosotros? Queremos agradecerle a nuestro Dios, queremos bendecirlo y queremos honrarlo, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Gracias. Gracias. Queremos habitar en tu presencia. Pero también queremos menguar para que como consecuencia de ello, de nuevo, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, que es mejor que la vida. Necesito menguar, dejar de ser yo para que seas tú. Y cada día parecerme más tú. Cambia lo que tengas que cambiar, quita lo que tengas que quitar. Actúa en mi corazón, actúa en mi vida. Hoy vengo mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Hoy quiero menguar para que crezcas tú. Gracias. Te doy apertura para que tú crezcas en mi vida. Mi vida quiere más de ti. Mi ser te necesita a ti. Quiero quedarme en tu presencia, orar en tu presencia, estar contigo.
Cada día quiero ser más. Hoy quiero parecerme a ti. Más como tú, más como tú. Soy yo el que quiero más de ti. Soy yo el que necesito más de ti. Soy yo el que necesito habitar en tu presencia. Soy yo el que necesito menguar para que tú puedas crecer. Y así poderme parecer cada día a ti. Más, mucho más. Gracias. Rompe todo lo que tengas que romper en mí. Repara todo lo que tengas que reparar en mí. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo es tuyo. Hoy quiero menguar. Hoy es el día. Este es el momento, este es el instante de menguar para que tú crezcas. Quebranta, quebranta, quita, transforma, renueva, cambia. A ti entrego todo. A ti te doy todo. No me quedo con nada. Quiero menguar. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero menguar. Diga así. Quiero menguar, menguar. Quiero menguar, Dios. Quiero menguar, Dios. Ayúdame. Ayúdame a que sea más de ti y menos de mí. Que mi vida se caracterice porque se parece a ti. Que yo tenga el mismo sentir, el mismo pensar y que tenga esa dependencia total del Padre y esa llenura del Espíritu Santo en mi vida. Gracias, Dios. Gracias porque yo quiero ser más como tú. Qué bien poderlo alabar, poderlo exaltar, poderlo bendecir y poderle decir que queremos ser más como Él. Él es el que puede transformar nuestra vida definitivamente. Hemos venido hablando entonces durante este mes de la importancia de decisiones de poder, el poder de una decisión. Y hace 8 días estuvimos compartiendo la fe de ellos y la fe tuya y la fe mía. Cómo Dios quiere que nosotros le creamos a Él. Y cómo cuando le creemos y Dios se agrada en nuestra fe y le agradamos con nuestra vida, como decía o como dice la Biblia en Hebreos 11:6, Él tiene para nuestras vidas lo que necesitamos, lo que nuestras vidas requieren, y Él lo va a hacer porque Él tiene. El problema no es de recursos, el problema es de que yo me acerque a Él para agradarlo con mi fe. Y pensando en todo esto, hoy quiero que hablemos orándole al Señor esta semana para este día, 15 de febrero del 2026. Pensaban que, orándole a Dios, pensaba en algo que tiene que seguirse generando en nuestras vidas. Y es que después de yo creer en Él, de yo poner mi fe en Él, recordemos que la Biblia dice que andamos por fe y no por vista, y que todo lo que tiene que ver con Dios es por la fe, y por la fe obtenemos salvación, y bueno, todo esto que tiene que ver con algo tan especial que es la fe. Cuando yo creo en Él, decido confiar plenamente en Él y decido poner toda mi confianza en Él, lo que yo debo hacer es lo que quiero que compartamos hoy. Y es dejándolo todo, lo siguieron. Ese es el título de lo que quiero que compartamos hoy, esta
esta parte de la palabra que hoy quiero que usted y yo analicemos y pensemos en ella. Dejándolo todo, lo siguieron. Cuando miraba esto me pareció muy interesante, ¿cierto? Porque si hubo algo que hizo que estos hombres, vamos a hablar un poco de los discípulos y también de nosotros, es que ellos creyeron en él. Y debido a esto, entonces dice que ellos lo dejaron todo y lo siguieron. Los discípulos tomaron la decisión de dejarlo todo y de seguir a Jesús. Igual usted y yo tenemos que tomar la decisión, habiendo creído en él, de dejarlo todo y seguirle a él. ¿Y qué es dejarlo todo? Bueno, vamos a mirar un poco de eso, qué implica dejarlo todo, ¿no? Y yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, al Evangelio de Lucas. El capítulo 14 es un pasaje que hemos leído también en reiteradas ocasiones, pero que siempre tiene cosas interesantes que usted y yo podemos compartir. Y el versículo 25 del capítulo 14 dice: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo. Dice el médico Lucas que grandes multitudes iban con él. Imagínese usted por un momento todas estas multitudes que seguían a Jesús, que lo apretaban, que iban con él, donde él iba. No tenía a veces espacios para comer, para dormir, porque era mucha la multitud. Y aquí está diciendo el evangelista, el médico Lucas más bien, que grandes multitudes iban con él. Y cuando pensamos en esto, hace algún tiempo yo compartía que estas multitudes se podían medir en tres tipos de multitudes. Y una es la multitud que lo estaba siguiendo a él por comida. Él había alimentado, él había dado provisión y entonces la gente estaba muy impactada con esto y lo seguía por comida. Otros lo habían visto, otra parte de la multitud lo había visto hacer milagros, entonces ellos estaban allí por los milagros que él podía hacer. Pero había otra parte, una parte más mínima, más pequeña, que lo seguía porque querían ser sus discípulos, porque querían caminar con él, porque querían ver la gloria de él en sus vidas. Entonces dice que Jesús, volviéndose, les dijo, versículo 26, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo que Jesús lanza una tremenda bomba para el discipulado. Y lo primero que Jesús les dice es que ellos deben, esta gente que estaba allí estaba la multitud, recuerde, él le dice a esta gente allí que si quieren ser discípulos de él, deben hacer algo bien, pero bien extremado. Jesús les pide algo bien extremado y él les dice, si quieren venir en pos de mí, deben dejar a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas y todo esto que genera apego. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿cierto? O sea, que lo que Jesús le estaba diciendo es que ellos tenían que abandonar la familia. ¿Ya? Al iniciar el proceso de seguirlo, era muy importante tener en cuenta esto que Jesús les enseñó a las multitudes. Recuerden, había comida, había milagros, ¿cierto? Pero allí también vemos a seguidores que le estaban siguiendo de manera genuina. Y lo primero que él les habla es de la familia. Entonces, cuando yo tomo la decisión de dejarlo todo y seguirlo, Jesús me dice que yo piense en la familia. Porque a veces la familia, para seguirlo a él, puede ser un obstáculo. ¿Por qué un obstáculo? Porque puede ser que en un momento determinado la familia se convierta en algo que me impida seguir a Jesús. Y cuando Jesús les dijo que lo dejaran, no quiere decir que había que abandonar a la esposa, a los hijos, ¿cierto? Ser irresponsable. No, él estaba diciendo era que había que ponerlo a él primero. Entonces Jesús les toca un tema bien, pero bien interesante y es la familia. Bueno, ¿qué no hacemos por la familia? ¿Qué no damos por la familia? Pero Jesús quería que los que iban a ser discípulos
lo colocaran a él primero, lo pusieran a él como el primero, ¿sí? En otras palabras, lo que está diciendo es que había que priorizar la relación con él, que la familia no fuera a interferir en la relación con él, que la familia no fuera a ser parte de algo difícil para que ellos pudieran, esos que fueran a ser sus discípulos, pudieran seguir a Jesús. Lo otro es que Jesús les está diciendo también que al convertirse en discípulos había que amarlo a él primero. Tres cosas importantes entonces. Primero, que él debe ser primero que la familia. Segundo, que esto me lleva a priorizar una relación con él. Y tercero, que yo debo amarlo más que todo. Esta es la primera bomba entonces que Jesús les lanza cuando ellos están allí, en aquel lugar, y cuando yo decido dejarlo todo, ¿no? Para seguirlo, dejándolo todo, le siguieron. Usted y yo también tenemos que dejarlo todo para poderle seguir a él. Priorizar la relación con él y priorizar el amarlo a él. Y entonces no es abandonar la familia, no es ser irresponsable, sino que la familia ya viene a ocupar un lugar diferente en esto, lo que tiene que ver con las prioridades con Dios. En el caso de los discípulos, y la expresión que Jesús lanza fue un momento interesante, ¿no? Y es algo que hoy todavía está vigente para usted y para mí. Si alguno, versículo 26, mire lo que dice el 26. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, estábamos leyendo ahí, ¿no? El 25 multitudes, el 26 se lanza la bomba, alguno. Cuando la palabra alguno significa cualquiera, ¿cierto? Cualquiera que tome la decisión de venir a él. En el caso de los discípulos entonces y en el nuestro, la expresión de Jesús fue en ese momento y es aún hoy algo que está vigente. Y si alguno se refiere a todo aquel que llega a la vida cristiana y acepta la invitación de convertirse en discípulo. Lo que quiere decir entonces es que esta invitación de Jesús, si alguno, es universal. Interesante entonces, Dios nos invita a que nos convirtamos en discípulos, pero hay que invertir las prioridades. Primero Él y luego la familia. Y luego lo que sigue diciendo ahí, ¿cierto? Versículo siguiente. Toma la cruz, dice el siguiente. Padre, hermanos, hermanas, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva la cruz 27 y vienen por de mí, no puede ser mi discípulo. Lo otro que él nos está pidiendo o que él dice para que nosotros seamos discípulos es que hay que tomar la cruz. Y tomar la cruz implica compromiso, implica negación, implica sacrificio. Entonces no quiere decir esto que nosotros vamos allá a andar por ahí con una cruz a las espaldas, ni mucho menos, sino que llevar la cruz implica esto, implica compromiso, implica negación y implica sacrificio. Esto es lo que Jesús le estaba diciendo en el versículo 27, ¿no? De tomar la cruz, de ir en pos de él. Y el último versículo, el 28, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para poder acabarla? Entonces hay que pagar un precio. Cuando yo tomo la decisión de dejarlo todo y seguirlo, implica todo esto, ¿no? Que Jesús le planteó allí en este espacio tan interesante, ¿no? Y cuando uno ve la vida de los discípulos, uno ve que sucedió algo tremendo, ¿no? Jesús había lanzado esta bomba allí, pero es interesante la decisión que tomaron los discípulos. Cuando uno entonces mira a los discípulos, uno mira que ellos se lanzaron a esto, abrazaron esto, tomaron esto, ¿no? Y es igual para usted y para mí. Los discípulos, por ejemplo, tenían ocupaciones y ellos dejaron sus ocupaciones, sus trabajos. Los discípulos eran pescadores, eran agricultores y bueno, muchas más cosas, pero ellos tomaron la decisión de dejar sus trabajos por seguir a Jesús.
Esto ya es algo muy especial, mucho más profundo, un llamado mucho más sublime que Jesús le hizo a los discípulos y que me hace a mí también. Pero esto no quiere decir entonces que yo para llevar la vida cristiana yo no debo trabajar, ni que debo hacer cosas, ni que debo mantener mi empresa, ni que debo cuidar mis hijos. No, no se trata de eso. Y hay gente que ha tomado esto de forma literal, ¿no? Hay llamados. Los discípulos tenían un llamado muy especial y usted, pues, y yo tenemos un llamado muy especial de Dios, pero sí es importante dejar todo lo que tengamos que dejar. Posesiones, apegos, todas estas cosas que tenemos que dejar. En el caso de los discípulos, ellos dejaron todas estas cosas, ¿no? También sus familias, hogares, algunos discípulos como Pedro y Andrés dejaron sus hogares para seguir a Jesús. Esto aconteció con ellos entonces, dejaron sus posesiones, riqueza, los discípulos pues no tenían mucho, pero algunos tenían algunas cosas que tuvieron que dejar y las dejaron por seguir a Jesús. Dejaron su seguridad y sus planes. Los discípulos tuvieron que dejar atrás sus propios metas, sus propias cosas porque tomaron la decisión de seguir a Jesús. Y esto es interesante porque esta fue la decisión que tomaron ellos. Pero cuando venimos donde nosotros, ¿qué decisión tenemos que tomar usted y yo cuando decidimos dejar para seguir a Jesús? Recuerden que estamos hablando de decisiones de poder. Y estas decisiones de poder que tomamos cuando venimos donde Él, dejándolo todo, le siguieron, entonces nosotros dejamos todo lo que tenemos que dejar para seguirlo a Él. Pero ahí está la familia, ahí está la empresa, ahí está la universidad, ahí está el empleo, ahí están las responsabilidades. Tengo que seguir haciendo lo que tengo que seguir haciendo, pero priorizo, ¿cierto? Lo primero para mí es mi relación con Él porque me quiero convertir en un discípulo. Ellos decidieron no hacer su voluntad. Ellos decidieron morir a su egoísmo y tomaron la decisión de caminar con Jesús. Esto fue algunos de los aspectos que los discípulos dejaron porque ellos entendieron con claridad lo que significaba dejarlo todo y seguir a Jesús. Hagámonos una pregunta aquí. ¿Usted tiene claro qué es lo que tiene que dejar para seguir a Jesús? No es que en este momento usted va a decir, wow, llegó el momento de dejar a mi esposa, de no responder por mis hijos, de abandonar la empresa. No, esas cosas esos son aspectos importantes que tienen que continuar. Vuelvo a reiterar, Jesús lo que estaba diciendo, a lo que estaba refiriendo, es a que nosotros lo pongamos a Él en el primer lugar y que caminemos con Él. Cuando uno mira entonces, profundizando un poquito más, hay ejemplos ya muy concretos, ¿no? De esta parte que veníamos hablando. Pedro y Andrés dejaron sus redes y sus barcos para seguir a Jesús, ¿no? Mateo capítulo 4 del 18 al 20 habla de esto. Marcos dejó su trabajo dejó su trabajo como recaudador de impuestos, ¿no? En Mateo capítulo 9 habla de esto. Juan y Jacob dejaron a su padre y su negocio para seguir a Jesús. Mateo 4 del 21 al 22. Entonces fue muy explícito y muy interesante la decisión que tomaron los discípulos. Vuelvo a preguntar, ¿qué usted debe dejar para seguir a Jesús? ¿Cuál es ese todo que usted tiene que dejar para seguir a Jesús? Y es que hablábamos de lo que dice Lucas, ¿no? Pero hay otro aspecto interesante que quiero compartirlo con usted aquí en la Biblia, y es que Dios tiene todo concreto, tiene todo claro, tiene todo listo. A Dios no lo tomamos desprevenido. Entonces, estos dos aspectos importantes en lo que tiene que ver con los discípulos que ellos dejaron, ya vimos el primero, vamos a ver el segundo. Y hay algo interesante. ¿Por qué los discípulos tomaron la decisión de dejar a Jesús? De seguir a Jesús. Más bien de seguir a Jesús y dejar lo que ellos tenían que dejar. Lo primero es porque ellos creyeron en Él. Ellos le creyeron a Él, creyeron en lo que Jesús le estaba diciendo.
Y lo segundo es que ellos creyeron en el mensaje, ¿sí? Y sumado a eso, ellos querían estar con él, porque Jesús los invita a que ellos estén con él. ¿Qué es entonces lo que a usted lo mueve o que tiene que mover para poderse contextualizar en esto, ¿no? Creerle a él, creer en lo que dice su palabra y creer que lo más importante para usted y para mí o para cada uno de nosotros es estar con él, ¿sí? Y ellos también querían conocer, saber qué era estar involucrados en algo más importante. Lo más importante, o una de las cosas más importantes, ¿cierto? Tiene que ver con la familia, bueno, con el trabajo, con todas estas cosas, pero si hay algo aún mucho más importante es estar con él. Ahora, cuando uno toma la decisión de dejarlo todo por seguirlo a él, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué sucede en la vida cristiana? ¿Qué cosas empiezan a pasar? ¿Qué se empieza a generar en esto? Y como les venía hablando anteriormente, hay dos aspectos, o el otro aspecto más bien importante, que tiene que ver con todo esto. Y es que, ¿qué resultados o beneficios le ofreció Jesús a los discípulos? Y a usted y a mí cuando decidimos seguirlo. ¿Cuáles son esos beneficios que él les ofreció? ¿Qué les dijo él? ¿Qué fue lo que les ofreció? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él les dijo que ellos podían obtener como consecuencia de esto, ¿no? Bueno, él les dijo que ellos iban a pagar un precio, ¿no? Pero también hay situaciones que Jesús les habló muy puntuales que quiero que vayamos a la Biblia, Mateo capítulo 19. Acompáñeme allí, el otro versículo que tenemos para sustentar esto. Mateo capítulo 19. ¿Recuerdan que Mateo era recaudador de impuestos? Bueno, dice que Mateo era un hombre que tenía dinero, tenía posición, tenía muchas cosas muy importantes, pero cuando Jesús le dijo que lo dejara todo y fuera con él, él tomó la decisión de dejarlo todo literalmente e irse con él. Entonces, ¿qué resultados o qué beneficios les ofreció Jesús a los discípulos, no? Y cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16, dice 19:16. Entonces, la historia, voy a contextualizarlos en la historia viene hablando de varios aspectos, ¿no? Si usted inicia leyendo el capítulo 19, Jesús está hablando del divorcio, luego Jesús bendice a los niños y luego entra en la historia que queremos leer en este momento, ¿no? Y esta historia empieza con un joven que era rico, tenía recursos, tenía dinero, y entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Este joven que vino donde Jesús vino con una pregunta, vino con una inquietud. Y su inquietud consistía en qué tenía que hacer él para obtener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda todos los mandamientos. Jesús inmediatamente le responde y le habla de los mandamientos, ¿no? Y el versículo 18 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto fue lo que Jesús le dijo a la pregunta que él le hizo. Entonces lo que le estaba diciendo es lo que él necesitaba para poder obtener lo que a él le hacía falta. Él tenía muchísima riqueza, pero no tenía la vida eterna, no tenía lo más importante. Y esto le faltaba y esto lo inquietó y esto lo llevó a que él fuera donde Jesús. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, a pesar de la respuesta que Jesús le había dado, él seguía inquieto y vuelve y le hace la otra vez la siguiente, vuelve y le repite la pregunta, ¿qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás
tesoro en el cielo y ven y sígueme. Qué tremendo lo que Jesús le lanza a este joven. Le dice, bueno, ¿realmente quieres ir más? ¿Quieres profundizar más sobre este tema? Bueno, es muy sencillo. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Todos estos recursos que tiene, todos estos que has obtenido, todo esto que has logrado, sencillo. Ayuda a los pobres, repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígame. Y sígueme. Dos cosas que Jesús le dice que él va a obtener. Él le dice que va a obtener tesoros en el cielo y que va a tener el privilegio de estar caminando con él. Entonces, cuando usted y yo decidimos dejarlo todo para seguirlo a él, vamos a obtener esto que él está planteando aquí al joven rico. Tesoros en el cielo y el privilegio de estar con él. Y mire la respuesta del joven. Oyendo el joven estas palabras, se entristeció porque tenía muchas posesiones. Si recordamos, si nos vamos un poco más atrás, Jesús les dijo que había que dejar las posesiones, había que morir, había que ponerlo a él primero. Entonces dice que esta invitación que le hizo Jesús generó un cuestionamiento muy fuerte en él, generó crisis, porque dice que él, oyendo esto, esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Lo que quiere decir la Biblia es que el joven no se quedó, sino que se fue. Y cuando venimos a Jesús y cuando creemos en Él y hay la invitación de que lo dejemos todo y le sigamos, Jesús nos plantea cosas como estas. Y entonces a veces nos invade la tristeza, nos invade muchos sentimientos encontrados, porque Jesús nos está diciendo que hay que soltar, que hay que dejar, que hay que ponerlo al primero, que hay que poner estas cosas en segundo lugar. Wow, qué tremendo lo que Jesús le dice a este joven. Mira, ayuda a las personas que necesitan, ayuda a la gente que está en situación difícil, reinvierte tus riquezas, manéjalas de otra manera, pero dice que este joven estaba tan aferrado a sus riquezas que le pudo más la riqueza. Y es que la riqueza genera muchos aspectos negativos en nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros decidimos colocar nuestra mirada en las riquezas, pues encontramos que allí hay muchas cosas que nos van a afectar a usted y a mí, ¿no? Entonces, la riqueza dice que es un indicador no es un indicador de salvación, ¿no? Dice también que la riqueza puede crear una mentalidad de menosprecio. La riqueza puede ser un ídolo. Entonces, esto era la riqueza para este joven. Por esto este joven no quiso dejar todo y seguir a Jesús. La riqueza también puede ser un obstáculo para que usted y yo sigamos a Jesús. Entonces, aspectos que usted y yo no queramos soltar o no queremos dejar, se van a convertir en un obstáculo, se van a convertir en un ídolo o se van a convertir en una mentalidad de merecimiento, ¿cierto? Dice que la riqueza puede crear una mentalidad de merecimiento, ¿no? Entonces, qué interesante con esto. Jesús le estaba haciendo una invitación a que lo dejara todo y lo siguiera, a que obtuviera tesoros en el cielo, pero para este joven en este momento esto era un poco difícil, ¿no? Entonces, Jesús, luego de este evento, empieza a hablarles a los discípulos y mire lo que les dice el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, refiriéndose a la actitud que tuvo este hombre, ¿no? Para él, para este joven, fue tan tremendo, tan impactante esto que él no fue capaz de esto, ¿no? Entonces Jesús le dice a los discípulos que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y cuando Jesús habla de esto, no está hablando de manera literal sobre el camello, ¿cierto? Pues porque un camello no puede pasar por un ojo de una aguja, pues hablando naturalmente. Pero Jesús está hablando más que la parte espiritual, o sea que
Si yo estoy lleno de tantas cosas y yo no suelto, yo no dejo, yo no lo pongo al primero, pues esto va a ser un obstáculo para que yo entre en el reino de los cielos. Recordemos que las riquezas o las posesiones o cosas a las que estemos aferrados se convierten en un ídolo, o se convierten en un obstáculo, o se convierten en que yo siempre ando buscando merecimiento, ¿no? Dice el siguiente: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Wow, esto ya le generó a los discípulos algo bien fuerte en sus mentes. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo aquí? Wow, ¿cómo entonces una persona se puede salvar? Es muy complejo. ¿Qué vamos a hacer? Me imagino a los discípulos ahí con todos esos cuestionamientos, ¿no? Entonces respondiendo, ¿cómo puede ser salvo? Versículo 26. Y mirándole Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Problema solucionado, respuesta dada. Para el joven rico fue imposible por sus riquezas. Los discípulos se pusieron a pensar que era imposible. Esta historia que les cuenta Jesús sobre el rico, la aguja, el camello, es tremenda, ¿no? Pero no se podía llevar a cabo, pues, hablando del camello con la aguja, ¿no? Ni el rico, pues, tampoco se quedó con Jesús. Pero es interesante que Jesús les dice, es que para mí, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero qué interesante que, tremendo Pedro, ¿no? Porque Pedro después, no conforme con esto, Pedro le pregunta, versículo 27. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Qué interesante lo que Pedro, la pregunta que Pedro le formula. O sea, ya Jesús le había dicho, les había dicho, mire, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible, hay que dejarlo todo, ¿cierto? Hay que soltarlo todo para poder estar conmigo. Pero Pedro dice, mire, Jesús, es que yo tengo una inquietud, pues que nosotros lo dejamos todo y entonces, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros en esto? En este caso, ¿no? ¿Sí? Y qué interesante porque Jesús le responde, ¿no? Pedro le dice, ¿y qué recibo yo? ¿Y qué reciben mis amigos que hemos dejado tantas cosas? Y esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos a diario cuando caminamos con Dios y cuando usted deja todo por seguir a Dios. ¿Y qué recibo yo a cambio? Y si yo soy fiel con Dios y si yo camino con Él y si yo le entrego todo y si yo suelto todo, ¿yo qué recibo a cambio? Y que como para Dios no es nada imposible ni nada se le escapa a Él, pero vuelvo a hacer énfasis en lo de Pedro, ¿no? Qué tremendo, ¿no? El CBY, ¿cómo voy yo? Pero qué interesante porque Jesús le ofrece 3 regalos y están ahí en la palabra. Entonces respondió Pedro, ¿no? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, versículo 28, de cierto te digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre tronos para juzgar a las tribus de Israel. Estamos hablando de que estos hombres lo habían dejado todo y lo habían seguido. Y ahí empieza Jesús a hablarles a responderle a Pedro y a responderle a los discípulos. Vosotros que me habéis seguido, ellos le habían seguido. Y Jesús les dice, miren, cuando yo me siente en el trono, a ustedes que me han seguido también se van a sentar en el trono y van a juzgar a las tribus de Israel. Primera respuesta para Pedro. Primera respuesta para usted y para mí. Cuando seguimos a Jesús, dice que nosotros la Biblia dice que vamos a gobernar, a reinar con Él. Cuando Él esté aquí en la tierra,
usted y yo vamos a reinar con Él. Vamos a estar con Él. Pero en este caso puntual a los discípulos les ofrece eso. A usted y a mí nos ofrece que vamos a reinar con Él. O sea que esto son cosas que de entre las muchas, millones, miles que obtenemos cuando seguimos a Jesús. Pero ahí Jesús les dice 100 veces más van a recibir ustedes, ¿no? ¿Sí? Jesús les dijo que van a reinar con Él y que se van a sentar en trono. Porque ellos le han seguido. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer e hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Qué tremenda promesa! Dios dice que vamos a recibir 100 veces más cuando hemos dejado. ¿Recuerdan en lo que al inicio en Lucas capítulo 14, el versículo 26? El versículo 25 habla de las multitudes y el 26 habla de que ellos había que dejar. Y él está recordando que cuando esto ha acontecido, cuando hemos dejado, cuando hemos soltado, cuando nos hemos despojado, cuando hemos tomado decisiones de poder, de rendirlo todo y de dejarlo todo por seguirlo a Él, porque queremos agradarlo a Él, Él nos va a dar 100 veces más. Segundo aspecto, ¿no? Dios va a multiplicar. ¿Qué es lo primero que Dios multiplica? Dios multiplica en nuestras vidas muchos aspectos que tienen que ver con la parte espiritual, ¿no? Con usted y conmigo, ¿sí? Jesús entonces les ofrece a ellos y me ofrece a usted y a mí la parte espiritual. En la vida cristiana, Él nos ofrece bendición espiritual, ¿no? Como consecuencia de caminar con Él. Nos ofrece vida abundante y nos ofrece también la añadidura. Recordemos Mateo 6:33. Entonces, aspectos importantes que recibimos de estar con Jesús, hablando de estas 100 veces, ¿no? Dice, en la vida cristiana, pues cuando caminamos con Él, hay bendición espiritual, hay vida abundante y también hay añadidura, bueno, y muchos otros aspectos que tienen que ver con la parte espiritual, pero también se nos añade. Entonces, este es el segundo aspecto, ¿no? Que Jesús les ofrece como consecuencia de que ellos habían dejado. Y el tercer aspecto está ahí en el mismo versículo que dice, y también les ofreció la vida eterna, como una herencia, ¿no? Juan 5:24 dice que cuando creemos en Él, ya no estamos en condenación, porque hemos pasado de vida a eterna. Quiero leerles ese versículo, versículo 24 de Juan 5. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recibimos la herencia de la vida eterna. Recordemos que la vida eterna es Jesús. Juan 17:3 dice que en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos al Padre y lo conozcamos a Él. En esto consiste la vida eterna. Entonces, lo tercero que Jesús nos está ofreciendo es la vida eterna. Todo esto viene como consecuencia de que nosotros tomamos la decisión de dejarlo a Él, de caminar con Él. Vamos a obtener la vida eterna. Lo primero entonces que Jesús les ofrece a los discípulos es que ellos se van a sentar en tronos y van a reinar con Él. A usted y a mí nos ofrece que vamos a reinar con Él como iglesia, a la iglesia. Lo segundo que está ofreciendo es darnos 100 veces más en este siglo, en esta época. Pero también nos ofrece como herencia la vida eterna. Una herencia es algo que se recibe, algo que se obtiene, algo que nos dan. Entonces, Él nos la está ofreciendo, ¿no? Qué tremenda esto que se plantea aquí o que la Biblia nos plantea a usted y a mí como consecuencia de tomar la decisión de poder, de dejarlo todo y seguirlo, ¿no? Los discípulos tomaron la decisión de dejarlo todo y le siguieron. Usted y yo tenemos que tomar la decisión, esa decisión de poder, de dejarlo todo y seguirlo. Ahora, vuelvo a enfatizar la pregunta que hacía al inicio. ¿Qué es lo que hoy tienes que dejar? ¿Qué es lo que hoy tienes que soltar? ¿De qué te tienes que desaferrar?
¿Qué tienes que quitar de tu vida para que esto se pueda llevar a cabo y puedas estarlo siguiendo a Él y caminando con Él? ¿Sí? Es interesante todo esto, ¿no? Que Él nos plantea y que Él nos ofrece a usted y a mí. Qué tremenda bendición entonces de parte de Jesús para usted y para mí. Hay que dejarlo todo. Los discípulos lo dejaron, Pedro lo dejó, Andrés, Juan, todos dejaron familias, dejaron empresas, dejaron todo esto por un llamado muy específico que Jesús tenía para con usted y conmigo. Todos somos llamados y todos tenemos que dejar, pero dejar cosas que a usted y a mí nos impiden caminar con Él diariamente y estar con Él. ¿Qué fue lo que le impidió al joven rico? Su riqueza. Jesús no lo estaba llamando para que él fuera uno de los 12, no porque ya estaban los 12. No, Jesús lo estaba llamando para que fuera su discípulo. Y Jesús lo está llamando a usted, me está llamando a mí para que seamos discípulos. Pero entonces siempre tendremos que dejar, siempre tendremos que soltar, siempre nos tendremos que sentarnos a evaluar, siempre tendremos que pagar un precio, siempre habrá un sufrimiento, siempre habrá, cuando se es discípulo, siempre hay que llevar la cruz, siempre hay que morir a uno mismo. Siempre hay que hacer todos estos ejercicios y aspectos que Jesús nos plantea que tenemos que hacer. Yo te invito hoy a que reflexiones. La historia reflexiona. La historia de los discípulos nos enseña que seguir a Jesús requiere sacrificio. Qué interesante esto, ¿no? Seguir a Jesús requiere sacrificio y entrega. Pero el premio es grande. Vida eterna, reinar con Él y 100 veces más lo que podemos recibir aquí, mientras estemos aquí. ¿Qué más nos ofrece Dios? Nos ofrece una relación personal con Él. Reflexiona entonces, la historia de los discípulos nos enseña que seguir a Jesús requiere sacrificio y entrega, pero el premio es grande, la vida eterna y una relación personal con Él. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debo hacer? Dejarlo todo y seguirlo. Todo lo que tenga que dejar, todo lo que tenga que soltar, todo a lo que todavía esté aferrado. El joven rico se aferró a su riqueza. Dice que cuando Jesús le planteó esto, él se puso muy triste y se fue, porque la invitación de Jesús fue a que él invirtiera sus riquezas en los que estaban necesitados y que lo siguiera. Y él no fue capaz de cumplir con esto. Bueno, en tu caso, ¿qué será lo que impide, lo que estorba? Quiero invitarte a que oremos y que reflexiones sobre esto y que le digamos a Dios que queremos dejarlo todo y queremos seguirlo, porque eso es una decisión de poder. Amado Dios, te queremos bendecir, te queremos agradecer, te queremos exaltar, te queremos adorar, te queremos glorificar. Señor, como te decíamos al inicio en la canción, queremos más de ti, pero es necesario menguar. Querer más de ti implica menguar, implica ser quebrantado, implica ir al taller del maestro, implica hacer ese barro para que el alfarero te moldee y me moldee. Implica morir a uno mismo, implica sufrimiento, implica entrega, implica sacrificio, implica pagar el precio. Eso implica ser discípulo de Jesús. Y esa es la invitación que Él nos está haciendo hoy, a dejarlo todo y seguirlo a Él, caminar con Él diariamente. Y Él nos ofrece tremendos regalos. Que vamos a reinar con Él, que vamos a tener 100 veces más y que Él nos va a dar como herencia la vida eterna. Gracias, Dios. No queremos ser como este discípulo. No queremos ser como este joven rico, más bien, que no quiso, que rechazó la oferta, la invitación que Jesús le hizo. Él le dijo que iba a tener tesoros en el cielo y que iba a tener la vida eterna, pero él rechazó ambos. Y también le dijo que lo siguiera y también lo rechazó. Señor, no queremos rechazarte, sino que queremos venir a ti.
y soltarlo todo, y quitar toda carga, y quitar todo obstáculo, y quitar todo peso, y quitar todo lo que nos impida, todo ídolo, toda mentira, todo engaño, todo lo que nos ate y todo lo que nos estorbe. Gracias, Dios, porque nos disponemos para ti, para que tú hagas la obra. Hoy en este día domingo decidimos rendirnos a ti, consagrarnos a ti. Estamos ya a mitad del mes de febrero. Y qué impresionante saber que Dios quiere actuar. Y yo hoy con toda libertad te digo que quiero más de ti. Toca mi corazón, toca mi ser, porque mi deseo es habitar en tu presencia, mi deseo es seguirte y mi deseo es caminar contigo. Te invito a que lo hagas realidad en tu vida. Amén. Bueno, qué interesante esto, ¿no? Decisiones de poder. Cuando usted y yo tomamos decisiones basadas en lo que está en la palabra de Dios, wow, eso es poderoso y lo que se produce en nosotros es tremendo. Te invito a que trabajes en esto y lo practiques y que lo vivamos y lo practiquemos. A convertirnos en esos hombres y esas mujeres que Jesús quiere que seamos. También te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete. Senfol El Salvador, estamos aquí desde El Salvador y te estamos invitando a que te suscribas a nuestro canal y que pinches ahí en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y que también compartas este video, este en vivo con otros para que sigan siendo edificados. Te bendecimos en este día y damos gracias a Dios por tu vida y por todo lo que tú eres y todo lo que Dios va a hacer a través de estas decisiones de poder que tú y yo tenemos que tomar. Dios te bendiga grandemente.